El Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad Divina, tiene un papel poderoso en la vida de los creyentes y en la liberación de opresiones y ataques físicos y espirituales. La Trinidad, según las Escrituras, afirma que Dios existe en tres personas distintas pero coexistentes: Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Aunque es un misterio profundo, la Biblia presenta evidencia de esta verdad teológica. Un ejemplo bíblico que muestra la realidad de la Trinidad se encuentra en el bautismo de Jesús en Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje, podemos identificar claramente a las tres personas de la Trinidad. Dios el Hijo, Jesucristo, quien es bautizado y está presente en la escena. Dios el Espíritu Santo, se muestra descendiendo sobre Jesús en forma de paloma. Dios el Padre, una voz desde los cielos reconociendo a Jesús como su Hijo amado. Este pasaje nos muestra cómo las tres personas de la Trinidad interactúan juntas y se revelan simultáneamente. Es una manifestación clara de la presencia de Dios Padre en tres personas distintas pero inseparables. Distinguimos la Trinidad a través de las Escrituras y el testimonio de la revelación divina. La Biblia nos muestra cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles y funciones diferentes, pero actúan en unidad. Algunos versículos que respaldan la doctrina de la Trinidad son: en Juan 14, 16, Jesús promete enviar al Espíritu Santo como consolador y ayudador para los creyentes. Cuando enfrentamos opresiones y ataques, el Espíritu Santo viene a nuestro lado para fortalecernos, consolarnos y guiarnos en la lucha contra las fuerzas adversas. En 1 de Juan 4, se nos dice que aquellos que han nacido de Dios Padre tienen al Espíritu Santo morando en ellos, y Él es mayor que el espíritu del mundo. Esto significa que el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de vencer las fuerzas malignas y espirituales que nos atacan. En Romanos 8, 26, se nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuando enfrentamos opresiones y ataques, podemos orar y pedir al Espíritu Santo que intervenga y nos dé fuerza y discernimiento para enfrentar las situaciones difíciles. En Mateo 12, 28, Jesús declara que si Él expulsa demonios por el Espíritu de Dios Padre, entonces el reino de Dios ha llegado a nosotros. El Espíritu Santo actúa en nombre de Jesús y por su autoridad para liberarnos de las opresiones y ataques espirituales. Gálatas 5, 22 al 23 enumera el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, estos atributos se manifiestan en nuestra vida, ayudándonos a enfrentar y superar los ataques con sabiduría y amor. Es importante recordar que aunque el Espíritu Santo tiene un papel poderoso en nuestra liberación, también debemos ejercer nuestra fe, obedecer la palabra de Dios Padre y buscar una relación íntima con Él. Los resultados de la liberación por el Espíritu Santo pueden manifestarse en un crecimiento espiritual, una mayor sensibilidad a la guía divina, un mayor amor por los demás y una paz interior que sobrepasa cualquier circunstancia. Es fundamental que, en todo momento, busquemos una relación cercana con Dios Padre, llenándonos de su palabra y dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Con el Espíritu Santo como nuestro guía y consolador, podemos enfrentar las opresiones y ataques con la certeza de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8, 37. La liberación por la autoridad de Jesús es un tema que se encuentra presente en los Evangelios del Nuevo Testamento, donde vemos varios ejemplos de cómo Jesús expulsaba demonios y liberaba a personas de opresiones espirituales. Un ejemplo veraz se encuentra en Marcos 5, 1 al 20, donde se relata el encuentro de Jesús con un hombre poseído por un espíritu maligno en la región de los Gerasenos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Y cuando Jesús había salido de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió,
y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. En este pasaje, podemos observar cómo este hombre estaba completamente poseído por un espíritu maligno que lo había llevado a vivir en una situación de opresión y tormento. A pesar de los intentos de la gente por controlarlo y atarlo, él no podía ser dominado. Sin embargo, cuando Jesús llega a la región, el espíritu inmundo reconoce la autoridad divina de Jesús y tiembla ante su presencia. El hombre poseído cae ante Jesús y el espíritu maligno implora no ser atormentado, mostrando que los demonios reconocen la autoridad y poder de Jesús. Entonces, Jesús expulsa a los espíritus malignos y los permite entrar en una manada de cerdos cercana. La manada de cerdos, al ser poseída por los demonios, se precipita por un barranco y muere. Después de la liberación, el hombre se encuentra completamente transformado y sano, sentado a los pies de Jesús. Este ejemplo nos muestra cómo la liberación por la autoridad de Jesús es un hecho verídico y poderoso. Jesús tiene el poder y la autoridad para expulsar a los espíritus malignos y liberar a las personas de opresiones espirituales. Este encuentro en Marcos 5 es solo uno de muchos ejemplos que encontramos en las Escrituras que evidencian el poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales del mal. Su autoridad es real y efectiva, brindando esperanza y liberación a aquellos que lo buscan y confían en él. El fruto del Espíritu se menciona en Gálatas 5, 22 al 23, donde el apóstol Pablo enumera las virtudes y características que el Espíritu Santo produce en la vida de aquellos que siguen a Cristo. Estas virtudes son una evidencia de la presencia y la obra del Espíritu en nosotros y nos ayudan a vivir una vida cristiana auténtica y transformada. El amor aquí no se refiere a un amor superficial o emocional, sino al amor ágape, el amor sacrificial y desinteresado que Dios Padre tiene por nosotros y que debemos tener por los demás. Es un amor que se preocupa por el bienestar de los demás y busca su beneficio sin esperar nada a cambio. El gozo es una alegría profunda y duradera que proviene de la relación con Dios Padre. No está basado en las circunstancias externas, sino en la confianza en la soberanía de Dios y en su amor inmutable. El gozo nos fortalece en medio de las pruebas y dificultades. La paz del Espíritu Santo es una tranquilidad interior que proviene de la reconciliación con Dios Padre y de la certeza de su cuidado y protección. Nos permite enfrentar las situaciones difíciles con calma y confianza en Dios. La paciencia es una virtud que nos ayuda a perseverar en medio de las dificultades y a esperar en el tiempo de Dios Padre. Es una actitud de tolerancia y comprensión hacia los demás, incluso cuando nos resulta difícil. La benignidad es una actitud de amabilidad y bondad hacia los demás. Es la disposición de ayudar y servir a los demás sin esperar nada a cambio. La bondad es la disposición de hacer lo correcto y tratar a los demás con amabilidad y generosidad. Es un reflejo del carácter de Dios Padre en nuestras vidas. La fe aquí se refiere a la confianza y la certeza en Dios Padre y en sus promesas. Es una fe que nos permite depender de Dios en todas las circunstancias y creer en su poder y fidelidad. La mansedumbre no es debilidad, sino una actitud de humildad y sujeción a la voluntad de Dios Padre. Es la disposición de someter nuestros deseos y ambiciones a los de Dios. La templanza es el autocontrol y la moderación en todas las áreas de nuestra vida. Nos ayuda a evitar los excesos y a vivir de manera equilibrada y centrada en Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, produce estos frutos que nos ayudan a vivir una vida plena y transformada según el carácter de Cristo. Estas virtudes nos capacitan para amar a Dios Padre y a los demás, y para enfrentar las pruebas y dificultades con esperanza y fortaleza. Al permitir que el Espíritu Santo nos guíe y moldee, podemos crecer en estos frutos y reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. En Hechos 6, 8 al 17, 54 al 60, se narra cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, enfrentó la oposición y la maldad de sus oponentes religiosos. Hechos 6, 8 al 10, y Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantándose unos de la sinagoga llamada de los libertos, cireneos, alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Hechos 7, 54 al 60, al oír estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios Padre, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En este ejemplo, vemos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lo que le capacitó para hacer prodigios y señales entre el pueblo. A pesar de la oposición y los ataques de sus oponentes religiosos, Esteban no se dejó intimidar y respondió con sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Incluso en el momento de enfrentar la muerte por apedreamiento, Esteban demostró el poder del Espíritu Santo al tener una visión celestial de Jesús a la diestra de Dios Padre. En medio de la violencia y la maldad, Esteban mostró una actitud de perdón y amor al orar por aquellos que lo estaban matando, pidiendo que no les sea tomado en cuenta su pecado. El poder liberador del Espíritu Santo, venciendo opresiones y ataques físicos y espirituales. El Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad Divina, tiene un poder sobrenatural para liberar a las personas de opresiones y ataques tanto físicos como espirituales. A través de las Escrituras, encontramos diversos ejemplos y principios que muestran cómo el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas para brindarnos liberación. En varias ocasiones, leemos cómo Jesús sanó a personas poseídas por demonios o que sufrían de enfermedades físicas. En Hechos 10, 38, se nos dice que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios Padre estaba con él. El Espíritu Santo continúa obrando en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, para traer sanidad a los enfermos y liberación a los oprimidos. En Marcos 16 al 17, Jesús dijo a sus discípulos: En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando creemos en Jesús y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, recibimos una autoridad espiritual para resistir y expulsar fuerzas malignas que intentan oprimirnos. En Romanos 8, 26, se nos asegura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y ora por nosotros con gemidos inefables. En medio de la adversidad y la lucha espiritual, el Espíritu Santo nos fortalece y consuela, guiándonos hacia la victoria. El Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer las tácticas del enemigo y discernir la verdad. En 1 de Juan 4, 1, se nos insta a probar los espíritus para saber si son de Dios Padre. Con la guía del Espíritu Santo, podemos identificar y enfrentar los ataques espirituales y las mentiras del enemigo. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de santidad y superar las ataduras del pecado. Gálatas 5, 16 dice: Digo, pues, andad por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu nos da el poder para resistir la tentación y vivir en obediencia a Dios Padre. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Que Dios te guíe y te fortalezca en cada paso de fe que des en el mundo moderno.